¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Vladimir Galeana. Me da mucho gusto saludarles aquí en Salvando al Planeta. Hoy tengo una entrevista muy interesante con Gerardo Pedra Rocha, quien es gerente corporativo del programa de reciclaje para dar de México. Y vamos a hablar del Unicel. Esta parte importantísima porque usted ve Unicel en todos lados y luego lo tiramos a la basura y luego es altamente contaminante. Bueno, pues ya hay conciencia para empezar a reciclarlo. De esto le platico aquí en Salvando al Planeta. Gracias por seguir con nosotros aquí en Salvando al Planeta. Él es Gerardo Pedra Rocha. Gerardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Vladimir? Buen día. Gracias por estar aquí. Es gerente corporativo de un programa de reciclaje para dar de México. Es un programa muy importante porque si hay algo que contamina es precisamente el Unicel. Y ellos tienen un programa importante. Y bueno, pues de lo que se trata es de que nos platique acerca de todo esto que están haciendo. Primero, bienvenido a Green TV. Muchas gracias. Segundo, primero, platícanos qué es DART, porque no es una empresa que se haya formado recientemente. No, bueno, de hecho, DART de México es una empresa que tiene ya más de 16 años en el país. Somos una empresa de origen norteamericana. Más de 16 años en el país. En el país. En Estados Unidos, que es donde nace nuestro corporativo, tiene ya 55 años que nacemos. 55 años. Ya tenemos un rato por allá. Realmente el core business es la fabricación de productos desechables para la industria alimenticia. Vasos, platos, contenedores, envases de todo tipo. Hasta cuchillitos y todo. También se maneja, también se maneja. Cucharas, todo. Aunque solamente para lo que es la industria de alimentos en México se maneja exclusivamente en este mercado lo que son vasos y envases. Lo que normalmente nos sirve en el atole, el esquite o inclusive para lo que es los envases para el itacate cuando vamos de fiesta o las hieleritas que ponen en medio de las mesas. Eso es lo que actualmente se maneja. O las hieleras de Unicel que también se venden por ahí y hasta pues tú vas y compras en la calle alguna comida, te dan en una cosa que se cierra. Y contenedorcito. En este caso, DART en el país no fabrica ese tipo de productos. No. Tenemos competidores que manejan ese tipo de presentaciones, pero aquí exclusivamente se manejan lo que son vasitos y envases. El 98% de la producción que se maneja en México son vasos y envases. El otro 2% restante son tapas del mismo material. Así es. Sí, entonces es lo que normalmente manejamos aquí en el país. Sí, porque incluso yo he visto que cuando te dan un café, para que se conserve caliente, tiene una tapita del mismo material de Unicel. Puede ser de plástico, que es también poliestireno, pero transparente o translúcido, o el mismo Unicel. Que además es algo cotidiano. Realmente. Todo esto, plástico y Unicel es cotidiano, lo tenemos en todos lados, lo utilizamos todo el tiempo. Fíjate que una de las cosas interesantes del Unicel es que no nada más estamos en la industria alimenticia. Vamos un poquito más atrás. Del 100% de lo que se maneja en la industria de Unicel en el país, solamente el 25% son productos desechables. El 75% restante son placas para construcción, embalaje o inclusive empaque, que se utiliza, que si compras un refri, un microondas, una televisión, todo eso es lo que complementa todo el mercado nacional. Donde viene para protegerse. Exactamente. Pero también se utiliza en algunos interiores. Por supuesto, para lo que es la industria de la construcción. ¿No? Mira, una de las ventajas que tiene el Unicel es que tiene una alta capacidad térmica. Por ejemplo, el 98% de los hoteles que hay en Cancún están compuestos con Unicel. ¿Cuál es el objetivo? Que en temporada de calor guarden todo el frío que se tiene por los climas y en temporada de frío, cuando que vienen todas las cuestiones climáticas, se mantenga calientito adentro. Es una de las ventajas que tiene el material, aunque obviamente no lo vemos, como un vasito que normalmente nos servimos y lo usamos. Así es. El otro ya va dentro de lo que da de las paredes. Exactamente. Y además en algunas casas ya se utiliza, ¿no? Por esa termicidad que tiene. Inclusive te puedo decir que parte de lo que es el segundo piso está hecho con Unicel. A ver, platícame cómo. Fíjate, tengo un amigo que es ingeniero civil, yo no estoy muy aunado en todo lo que es la industria de construcción, y me comentaba que una buena placa de Unicel inclusive es más resistente que una buena placa de concreto. Porque el concreto puede llegar a romperse o a resquebrajarse. Así es, el Unicel es maleable. El Unicel es maleable, se maneja en una sola pieza. El Unicel tiene muchísimas ventajas porque aparte de que es ligero, tiene la posibilidad de poderse combinar con materiales para la construcción sin que se deforme o tenga algún inconveniente. O sea, en este caso, para lo que son las ballenas y las traves y todo eso, lo que hacen normalmente es rellenarla de Unicel, le ponen ya el concreto por alrededor, pero lo que hacen es ahorrarse ya cierta cantidad de material de construcción, pero es mucho más ligero. Y en el caso de que exista un temblor, un sismo, a la hora que se empieza a mover... maleabilidad. Exactamente, es menos peso y es menos probable que se llegue a romper o a resquebrajar. Entonces es una de las ventajas. No sé si tú sabías, inclusive para lo que es la industria del golf,
lo que hacen las islas estas para hacer greens y todo eso, cuando hacen islas artificiales, ponen una buena placa de unicel y encima van echando la tierra y todo lo demás para que flote. De esa manera tienen la posibilidad de no estar echando tierra, porque pues obviamente con el agua se la lleva, pero de esa manera es una placa ligera y se puede utilizar sin ningún inconveniente. Vayan, digo, son aplicaciones que no conocía del unicel. Ahí está, digo, si está en el segundo piso está, pues me parece excelente esto de que no, porque vivimos en una zona sísmica. Definitivamente. Y más sísmica que se va a poner mientras siga Don Goyo calentándose más. Exacto. Entonces, este tipo de, si en el 85 hubiera habido este tipo de material en algunos edificios y en algunas construcciones, no hubiera ocurrido la desgracia que nos ocurrió. Hubiéramos ahorrado muchas vidas humanas, eso es un hecho. Aquí la situación es que a veces la gente, por desconocimiento, la verdad, no sabe qué tipo de usos o alternativas tiene de opciones para que esto pueda ser útil para la vida diaria. Tú lo decías hace rato, o sea, la dieta de la gente que vivimos aquí en el DF, en el Estado de México, pues compramos nuestro atolito y nuestra guajolota. Así es. Sí, aunque sea en el microbús, en lo que es el metro, donde sea, pero es algo que usualmente... Bueno, para aquellos que no saben que es una guajolota, es una torta de tamal. Exactamente. También nos ven, Chris Nice. Ok, entonces la cuestión es no ser ajenos a que realmente se maneja el material. Todos lo usamos. Digo que, así como dicen por ahí, que aviente la primera piedra en que nunca ha usado unicel. Así es. A lo mejor de manera directa o indirecta, todos estamos inmersos o hemos tenido la oportunidad de usarlo. Aquí la opción que nosotros hemos venido trabajando durante 4 años, que es lo que tenemos el proyecto de reciclaje en el país, es precisamente en promover, evitar que se vaya al tiradero, sino que tengamos la oportunidad de darle una segunda vida útil. ¿Cómo? Primero, identificando qué material está hecho unicel, porque inclusive muchas veces la gente ni siquiera sabe que el unicel es un plástico. Una vez me dicen, oye Gerardo, ¿y de qué árbol lo sacaron? ¿O de qué planeta lo trajeron? Cuando realmente el unicel es un plástico que es derivado del petróleo. Pero es espumoso. Es espumoso. En este caso, yo hago mucho la analogía. El unicel es como si fuera una palomita de maíz, que al momento que la pones con vapor de agua, se expande. Se expande. Le pones empaque, embalaje, placa para construcción o inclusive productos desechables. Entonces, realmente lo que es la expansión de la perla. El secreto es que el unicel, su composición es 95% aire y solamente 5% materia prima. Por eso es tan ligero. ¿Y tan resistente? Exactamente. Todo está ¿Por los componentes que tiene? más que nada de cómo hagan la expansión de la perla. Por ejemplo, podemos tener un vaso de unicel, que usamos para cualquier bebida de café o té, y podemos compararlo con un empaque de una televisión o de un refrigerador. Se nota que es mucho más resistente porque la perla está mucho más densa o más gruesa. Y por eso da la y aún cuando no pesa nada es más resistente. Exactamente. Porque además es soporte. Digo, ¿cuántas veces no hemos comprado una televisión que si le dan un golpe se rompe la pantalla? Pero viene con el empaque de manera que todo el golpe que se pueda percibir por la parte exterior lo reciba precisamente en el empaque para que el equipo llegue en perfectas condiciones. Ahora, ¿el unicel es un invento novedoso o a partir de cuándo surge? Mira, el unicel tiene menos de 60 años que se inventó. Menos de 60 Menos de 60 años. De hecho, se le atribuye a Dow Chemical en Estados Unidos. Empezaron ahí a hacer pruebas con materiales. Al principio no sabían qué hacer con él, pero poco a poco se ha ido diversificando el tipo de uso que se le ha dado al material. Aquí lo interesante es que dentro de todo este espectro de manejo de plásticos somos la única empresa en el país que está promoviendo el acopio y valorización de este tipo de residuos. Ya que la gente entendió para qué es el unicel, cómo se maneja, cómo se utiliza y lo cotidiano que resulta para muchos de nosotros, ahora vamos a ver esta parte, porque pareciera que el unicel es altamente contaminante, porque llega a los basureros, a los tiraderos, pero resulta que como todo material, si hay un adecuado reciclaje, pues este unicel se vuelve a utilizar. En como otras los maneras, plásticos. exactamente. Síganme acompañando aquí en Salvando al Planeta. Gerardo Pedra Rocha, gerente corporativo del programa de reciclaje para Darte México, nos va a explicar ahora qué es lo que están haciendo para hacer este tipo de acciones encaminadas a la protección de la naturaleza y el medio ambiente. Acompáñeme aquí en Green TV, la televisión viva, televisión de conciencia. Gracias por seguir con nosotros. Gerardo, a ver, platícame acerca de este programa que usted... ¿Cómo nace primero? Digo, porque para que algo nazca debe haber conciencia de que algo estamos haciendo mal. Mira, el proyecto en sí nace en Estados Unidos. Tenemos más de 25 años promoviendo el reciclaje y separación del unicel en Estados Unidos.
ya es un programa que pues ha venido pues permeando de cierta manera con la parte de la sociedad, parte de la industria, ya que es algo pues realmente novedoso. Una vez alguien me preguntó, oye Gerardo, ¿y por qué nadie lo hace en México? No es negocio. Al día de hoy, realmente parte del enfoque que estamos nosotros promoviendo es crear primero conciencia para posteriormente llegar al punto de que esto realmente pueda valorizarse. Te decía, nacemos en Estados Unidos, donde actualmente ya tenemos más de 14 centros de acopio en toda la Unión Americana, principalmente en las zonas de mayor densidad poblacional, donde cualquier persona de a pie puede llegar y depositar su residuo para que pueda ser reciclado. Tratando de emular el modelo que se tiene en Estados Unidos, hemos replicado ese modelo para poder aplicarlo en México. Lo que hicimos fue, en el 2010, aperturar un centro de acopio en Atlacomulco, en el Estado de México, donde ahí tenemos 2 botes, donde cualquier persona de a pie puede llegar a depositar empaque y embalaje o placa para construcción en un bote, o todo el material que ha tenido contacto con orgánicos, platos desechables, charolitas, contenedores, lo que platicábamos. ¿Cuál es el objetivo? Que no se contamine un material con el otro, pero que independientemente venga con contaminación o no, se pueda reciclar. Aquí la parte más complicada no es poner el bote para que lleguen y lo depositen, sino cómo depositan en el bote el residuo. Porque además es mucho. Exactamente, lo decíamos un momento, 95% aire, es mucho el volumen. Entonces, aquí la parte que más ha sido complicada o compleja es decirle a la gente cómo debe depositar el residuo. Digo, creo que nos ha pasado. Compramos un vaso de café o de té, a la media hora ya se me enfrió, ¿qué haces? Avientas el vaso y lo tiras con todo el líquido. Así es. Entonces, aquí la parte que nosotros buscamos es generar un poco de conciencia. Primero, que la gente sepa que se puede reciclar, pero en segundo punto, que le quite ese residuo. Ya no me tomé el café, pues Bueno, vacíalo en el lavabo, en la taza del baño, donde tú quieras, para que vaya solo el unicel. Exactamente. Digo, normalmente el atole deja algún tipo de residuo, pero eso no limita la posibilidad de que se pueda reciclar. Nos ha pasado, recibimos los platos del cumpleaños de la niña, pero a la niña no le gustó el betún. Entonces ahí viene todo embarrado el betún. Al tercer día ya te vas a imaginar el olor que ha de tener. Entonces es precisamente generar parte de una comunicación para que poco a poco empiecen a eliminar el residuo. Ojo, no queremos lavarlo porque tampoco queremos que se consuma agua, pero sí con la misma servilleta o con la cuchara, quitar la mayor cantidad de residuos orgánicos para que el material, al momento de que llegue a planta, pase directamente al proceso. Tengo una sola persona, la cual está dentro del área operativa, que recibe el material, lo pesa y lo procesa. No tenemos en este caso un sistema de lavado como se maneja en el PET, porque sería muchísimo más costoso y incurriríamos en gastar agua. Lo que nosotros buscamos es que ese residuo ya no llegue al tiradero, sino que tengamos la oportunidad de dar una segunda vida. Es decir, no hay necesidad de lavarlo, porque bueno, pues lavar significa gastar líquido. Exacto. Pero con la misma servilleta que están utilizando, pues limpia ahí el residuo, tiras la servilleta y guardas tu unicel y lo llevas a un centro de acopio. Exacto, mira, ahorita tenemos su centro de acopio que es propio en Atlacomulco, está a pie de calle, llegan y depositan. Tenemos un convenio con el municipio de Toluca, donde ellos tienen 13 centros de acopio y reciben todo el material. Ya hemos estado en pláticas inclusive con la Secretaría de Medio Ambiente del DF, a manera de que podamos hacer un programa conjunto para aperturar uno o varios centros de acopio donde la ciudadanía tenga necesarios en la Ciudad de México. Bueno, definitivamente. A ver, ese es el mensaje, doña Tania Müller. Creo que hay que pues hacer caso. Vaya, no es cualquier cosa lo que se consume en una ciudad de 9 millones de habitantes y en una zona conurbada de más de 22 millones de habitantes, de PET, digo de unicel. No es cualquier cosa. No. Y de PET también, y de plástico, todo. Vaya, y me parece que a esto sí hay que ponerle atención, mucho más que andar arriba de una bicicletita por ahí para salir en la fotografía. Creo que esto genera más conciencia que andar ahí buscando fotos. Te voy a platicar algo, Vladimir, y es muy interesante. He tenido oportunidad de asistir a varios foros y me han acusado de matadelfines, tortugas y toda la especie de animal marino que pueda existir. Y yo les he dicho, bueno, vamos denme beneficio de la duda, que llegó la tortuguita o el pececito y se comió un vaso de unicel que yo fabriqué. Yo no lo puse ahí. No, tú no lo tiraste ahí. Aquí la responsabilidad es de toda la cadena, desde el que lo fabrica, el que lo distribuye, el que lo usa y el que lo desecha. Entonces, esa es la parte esencial, donde no podemos ser caso omiso de que todos tenemos cierta responsabilidad dentro de toda esa cadena. La idea obviamente es tener la posibilidad de generar una infraestructura a mediano plazo que pueda ayudarnos a poder valorizar ese material. Pero mientras tanto la gente no tenga una conciencia que debe separarlo, va a ser imposible. Mira, que es tan sencillo. He hecho reportajes en Xochimilco y los fines de semana hasta 20 toneladas de basura en los canales.
La gente va a divertirse y la mayor parte son plásticos y unicel. Sí, sí, no lo dudo. La gente va a divertirse y lo tira todo al agua. Vaya, me parece que por ahí debiéramos comenzar. Exacto. ¿Te quieres divertir con la naturaleza? Cuídala. Definitivo. O sea, ahí es donde las conductas impropias de nosotros mismos son las que más que son más altamente contaminantes que otra cosa. Totalmente de acuerdo. Y que te digan pues que si esto flota en los mares, que flota en los lagos, que flota y que de pronto llegue la avecita y se lo come, pues no es culpa de quien lo fabrica, es culpa de quien le da un mal uso. Exactamente. Y ahí a lo mejor retomamos a lo que hace un momento que llamabas a la maestra Müller de que tenga la oportunidad de revisar este proyecto. Creo que responsabilidad no nada más de autoridad, sino también de la gente en general. ¿Cuánto tiempo se tiene con las leyes estas de separación de residuos? Pero a ver, no lo hacemos. Pero a ver, ahí sí hagamos algo. ¿Por qué los camiones no tienen separadores? O sea, hasta ahorita son creo que 100 camiones del gobierno del Distrito Federal los que tienen separadores y son una flotilla de más de 7,000. Vaya. Ni el 10%. Por ahí debiéramos comenzar. En efecto. No hay una separación. O sea, ¿de qué te sirve a ti que una ley esté vigente y tengas la obligatoriedad de separar los residuos cuando los llevas al camión y caen todos en el mismo lugar? Exacto. Por ejemplo, yo en lo personal reconozco mucho los esfuerzos que han intentado hacer y que están haciendo inclusive, por ejemplo, el mercado del trueque. Han enseñado a la gente cómo separar el residuo, aunque a lo mejor es un ápice para todo el manejo de residuos que se maneja en la ciudad. O los programas estos de acopio de pilas. Definitivo. Digo, son ejemplos que al final del día a todos sirven. ¿Por qué? Porque es parte de la educación que como ciudadano debemos de tener. Así es, yo tengo en mi casa 2 botes de basura. Orgánico y inorgánico. Orgánico y inorgánico. Y mucha gente lo tiene, y sobre todo ahora los niños también. Hacen ese tipo de trabajos, pero el problema es que van a dar exactamente un lugar donde caen en el mismo lugar. Y pues, ¿por qué no le han metido dinero a la plantilla de recolección de basura que tiene el Distrito Federal? Digo, quizás sea muy oneroso, pero es necesaria. Es indispensable. Mira, un modelo que en lo personal yo admiro mucho es el que manejan en algunos condados de Estados Unidos, en California. Manejan 3 botes, orgánico, inorgánico y reciclables. Mira, déjame hacer una breve pausa. Y te voy a platicar una experiencia propia aquí, que está aquí cerquita, en Querétaro. Déjeme seguir platicando con Gerardo Pedra Rocha, gerente corporativo del programa de reciclaje de DART de México, acerca de cómo tenemos que, hoy de en adelante, asumir nuestra responsabilidad, ya no social, sino ambiental, para poder vivir mejor y que las generaciones venideras no la pasen pues tan mal como se piensa en algunas ocasiones. Síganme acompañando aquí en Green TV. Gracias por seguir con nosotros. Te decía, te platico. Fui a hacer un reportaje en Querétaro donde tienen un programa de reciclaje, tienen un programa de separación de basura donde adquirieron unos nuevos camiones ambientales, ecológicos, verdes, que primero están yendo a avisar a la gente cuándo va a pasar. Por días, de hecho lo manejan por días. Así es. Y ese camión recibe material ferroso, cristal, todo lo que es de reciclaje, pero además les resulta un negocio porque con eso están habituallando a los demás camiones que están comprando. Exacto. Es una cadena ecológica que está creciendo con los materiales. Definitivo. Inclusive, bueno, yo vivo actualmente en Querétaro. Ah, vaya. Conozco el sistema, una ciudad bonita. Pero ha sido muy interesante. Pero además tienen un impuesto ahora para los contaminantes de los coches, ¿eh? Sí. Porque también hay que pagarles a los que manejan los pulmones, que son comuneros, que no pueden explotar sus recursos madereros, y aparte tienen que cuidar. Bueno, pues entonces hagamos un impuesto para pagarles a ellos para que sigan manteniendo los pulmones verdes. Exacto. Es un ciclo que todos somos partícipes, aunque muchos digan que no. Digo, hace poco recibí un comentario en Twitter, decían, hay muchas ONGs que se preocupan por estar hablando mal de diferentes materiales, pero no voltean a ver que el teléfono con el que están mandando la información es un teléfono hecho de plástico y N cantidad de materiales. Así es. A veces es un poco incoherente la situación. Al final de cuentas, lo que nosotros buscamos es tratar de generar una conciencia. ¿Qué es lo que pasa? Te voy a platicar un poco el aspecto que estamos ahorita trabajando. El reciclaje de unicel es realmente algo novedoso en el país. Tenemos escasos 4 años que empezamos el proyecto.
Al día de hoy, ¿qué hacemos? Recibimos todo el material, lo compactamos, le quitamos ese 95% de aire, solamente le dejamos la materia prima. Después ese material se muele y se genera lo que son